nosotros nos toca ver la parte de historia del Perú, ¿sí? Y bueno, vamos a ir analizando algunas cosas importantes aquí. Bueno, vamos primero desarrollando la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 hace alusión, chicos, al tema de invasión española al Tahuantinsuyo. Así que hay que tomar en cuenta algunas cosas, por ejemplo, para resolver esta pregunta, ¿no? Una pregunta bastante conocida, tal vez, ¿no? Pero a modo de repaso vamos a ir viendo algunas características sobre este tema. Lo primero que tenemos que saber, chicos, es cuál fue la causa principal que motivó a este proceso de invasión española al imperio de los incas. Recordamos que los españoles van a buscar, chicos, los españoles van a buscar un afán bullonista. Ese es el interés que ellos tienen. Ahora, cuando yo te pongo el término bullonista, tenemos que entender que cuando se habla del bullonismo, se estaría hablando, chicos, del afán que viene teniendo España en ese tiempo por acumular metales preciosos. Ahora, ¿cuáles son los metales preciosos? Los metales preciosos vienen a ser dos. El oro, no te olvides, ¿sí? El oro y la plata. Esos vienen a ser los metales preciosos. Oro y plata. Ahora, debemos también tener presente, debemos tener presente también, chicos, que hubo una forma de justificar esta invasión a través de la expansión religiosa. Los españoles buscaron, en teoría, también expandir la religión. Eso es también importante. Por otro lado, también es de mucha importancia lo siguiente, chicos. Conocer los antecedentes. Antecedentes, sí, cuando hablamos de antecedentes, muchachos, estaríamos hablando, por ejemplo, de Vasco Núñez de Balboa. Este personaje, Vasco Núñez de Balboa, fue el primero en recibir noticias sobre el imperio de los incas. No te olvides, ¿ah? Fue el primero en recibir noticias sobre el imperio de los incas. Ahora, una de las cosas que de repente muy importantes también que debemos recordar es quién le dio estas primeras noticias a Balboa sobre la existencia del imperio de los incas. Cuando él se encontraba gobernando Panamá, los indígenas que pagaban tributos a su gobernación van a ser los que lo van a informar. Un muchacho llamado Panquiaco, que venía teniendo un collar de oro, cuando Balboa ve el collar de oro del joven, le pregunta dónde ha encontrado este metal y el muchacho señala al sur. Eso, el indicar la dirección al sur, es considerado como las primeras noticias o la primera información que reciben los españoles sobre el imperio de los incas. Ahora, debemos también conocer aquí algunas cosas de suma importancia, chicos. Por ejemplo, en la expedición que Balboa va a organizar en 1513, desde Panamá, él explora territorios ubicados al sur. Y a lo mucho a donde él llegó fue a las costas del territorio de Panamá, descubriendo así un gran mar, al cual él bautizó con el nombre de Mar del Sur. El Mar del Sur no viene a ser otra cosa, chicos, que el Océano Pacífico. Ya no te vayas a olvidar de esto. El Mar del Sur no es otra cosa que el Océano Pacífico. Además de esto, chicos, después de Balboa hubieron varias expediciones españolas desarrolladas desde Panamá. De repente, uno de los más simbólicos viene a ser el caso de la expedición de Pascual de Andagoya, que llegó a una zona de Colombia, al cual los nativos terminaban llamándolo región de Virú o región de Pirú. No te vayas a olvidar de eso. Región de Pirú o región de Virú. Es por eso que los españoles a todo lo que se ubicaba al sur de Panamá
ellos la llamaban región del Perú, ¿no? Que es una alteración a esta terminología que vemos aquí. Por otro lado, los españoles terminan también organizándose en nuevas expediciones tras la expedición de Andagoya, que fue en el año 1522. Es así como en el año 1524, tres personajes conocidos como los socios de la conquista van a terminar firmando el llamado Contrato de Panamá, que fue inicialmente un acuerdo verbal y luego pasó a ser un acuerdo escrito. Este Contrato de Panamá establecía la creación de una sociedad, de una empresa de carácter primero privada, donde el Estado español todavía no intervenía. Era un acuerdo únicamente entre los tres personajes, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. El objetivo de esta expedición o esta gran empresa que se estaba organizando es iniciar expediciones con el objetivo de descubrir ese lugar rico en oro y plata que Balboa había recibido información de parte de Panquiaco. Ahora, esta empresa va a recibir financiamiento de parte de algunos personajes, como por ejemplo Gaspar de Espinosa y Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, fueron los que financiaron esta expedición. Ahora hay que recordar que Pedrarias, chicos, Pedrarias fue el gobernador de Panamá, fue el que autorizó el primer viaje y el segundo viaje de estos personajes. Van a ser 3 viajes de lo que organizan ellos. Así que hay que ver rápidamente, chicos, el primer viaje. En el primer viaje, los socios, en el año 1524, tratan de explorar todos los territorios ubicados al sur de Panamá no conocidos por ellos. Parten de Panamá. Una vez que salen de Panamá, ellos terminan explorando, por ejemplo, el puerto de Las Piñas. Después de esto, llegan a otro lugar al cual ellos le llaman el puerto del hambre, porque eso es lo que ellos pasaron. Hambre, sin alimentos por varios días. Deciden enviar tanto a Diego de Almagro como a Gil de Montenegro, 2 personajes importantes de la expedición, en una embarcación llamada el Santiago. Deciden enviarlos a estos 2 a la isla de las Perlas por alimentos, para que busquen alimentos. Demoraron varias semanas y bueno, al regresar en su expedición, se toparían con un pueblo nativo, el llamado Pueblo de las Piedras, un pueblo ubicado en lo que actualmente podríamos llamar como Colombia, y al cual también había llegado la expedición de Pizarro y de sus hombres a pie. Pizarro había recibido el ataque de los nativos del Pueblo de las Piedras, pero él había rehusado enfrentarlos. Cuando Almagro y Gil de Montenegro y otros hombres llegan también, ¿no?, a desembarcar en las costas, muy cerca al lugar donde habitaba el Pueblo de las Piedras, estos son también atacados por los nativos. Almagro decidió organizar una expedición y enfrentar a los nativos del Pueblo de las Piedras. El enfrentamiento fue duro para él porque termina no solamente perdiendo más de la mitad de los hombres que él lleva, sino también pierde la mitad de su vista, pierde un ojo de un flechazo. A partir de ese momento, Almagro pasó a llamarse el Tuerto. No te vayas a olvidar, eso es importante. Almagro pasa a llamarse o a ser llamado el Tuerto. En venganza por lo que había ocurrido, Almagro vuelve al Pueblo de las Piedras y termina incendiando el lugar. Es así como a partir de ese momento el Pueblo de las Piedras fue denominado como Pueblo Quemado. Él siguió avanzando hasta el sur a una región llamada Chochama, ubicado en lo que actualmente también viene a ser el país de Colombia, y decidió encontrarse con su socio. Pizarro lo terminaban esperando en Chochama
hacen un balance, hacen un balance de lo que había ocurrido en el primer viaje y se dan por concluido que el primer viaje había sido un total fracaso. Es así, chicos, es así como los socios van a tratar, chicos, de organizar rápidamente los preparativos para un segundo viaje. El segundo viaje inicia 2 años después de iniciado el primer viaje. Estamos hablando del año 1526. Para este segundo viaje, chicos, se cuenta con la participación de un piloto llamado Bartolomé Ruiz, que mientras Almagro retornaba por refuerzos, ayuda a Panamá, este piloto llamado Bartolomé Ruiz va a iniciar una exploración siguiendo las costas de Sudamérica en dirección hacia el sur, llegando en Tumbes a encontrar a una balsa con 3 jóvenes indios tumbesinos que pertenecían a un pueblo llamado el pueblo de los Tayanes. Después de observarlos por varios minutos, decidió él y sus hombres capturarlos. Cuando estos jóvenes fueron capturados y llevados a Panamá posteriormente, ellos confirmarían la existencia de un gran imperio rico en metales preciosos, el imperio de los incas. Además, estos personajes serían utilizados como traductores durante el proceso de invasión al imperio de los incas. Por otro lado, también es importante, chicos, señalar que durante el segundo viaje, la expedición de Pizarro llega a abarcar la bahía de San Mateo, que es el actual país de Colombia, y desde este lugar Pizarro sigue explorando el sur y con apoyo de Bartolomé Ruiz llegan a una isla a la cual se le llama la Isla del Gallo. Es en ese lugar donde deciden ellos establecerse por algún tiempo, mientras Almagro nuevamente es enviado a Panamá. En esta expedición que Almagro va a realizar a Panamá, van a ocurrir algunos hechos bastante importantes, como por ejemplo, un soldado llamado Juan Saravia, cansado del maltrato que vivían ellos, los soldados, ¿no?, de las injusticias que ocurría, del hecho de pasar hambre, de enfrentar a nativos y no encontrar riquezas en la expedición, como lo habían indicado Almagro y Pizarro en un comienzo, decide denunciar todo este proyecto de viajes ante el gobernador de Panamá. Así que decide enviar una copla, una carta, oculta en un ovillo. Cuando Almagro llega a la gobernación de Panamá y presenta una serie de objetos como una especie de obsequio al gobernador, el nuevo gobernador de Panamá para ese entonces ya no se encontraba Pedro Arias, había un gobernador llamado Pedro de los Ríos, quien recibe a Almagro, recibe el presente y él encuentra la carta escrita por el soldado Juan Saravia. Dentro de la carta había un mensaje que decía, pues sépalo bien, señor gobernador, miradlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. ¿Eso qué significaba? Eso significaba, ¿no?, una denuncia, una acusación de parte de este soldado en contra tanto de Almagro como también de Pizarro. Almagro lo llamaba el recogedor porque la tarea de Almagro consistía en recoger nuevos voluntarios o nuevas personas que forman parte de la tripulación de esta expedición, prometiéndoles riquezas, fortunas, ¿no? Pero al final, esta pobre gente, al final padecía hambre, muchos de ellos morían enfrentando a los nativos, ¿no?, o por ausencia de alimentos. Cuando el gobernador se entera de todo esto, decide poner fin a la expedición de Pizarro y Almagro, y para esto envía, chicos, a un soldado llamado Juan de Tafur. Juan de Tafur, sí. Juan de Tafur es enviado
a la isla del Gallo, donde se encontraba Pizarro, y con el objetivo de rescatar a todos estos hombres que habían sido engañados tanto por Pizarro y Almagro, prometiéndoles riquezas. Y bueno, ahí es donde ocurre el llamado incidente del Gallo, ¿no? Este incidente del Gallo está relacionado a esta imagen. Creo que muchos de ustedes recuerdan esto, ¿no? Tafur se dirige a Pizarro y le dice: voy a llevarme a estas personas de regreso a Panamá, tus viajes quedan paralizados. Al final Pizarro saca su espada, hace una línea en el suelo y después de trazar la línea les dice a todos los presentes que elijan si continuar con este proyecto en unos viajes hacia el sur, a ser ricos, o retornar al norte, a Panamá, a morir como pobres. Después de esto, 13 personajes, 13 individuos deciden cruzar la línea tras Pizarro. Esos 13 son llamados los 13 del Gallo. Al final el piloto Bartolomé Ruiz decide llevar a estos hombres hasta la isla de Gorgona, ahí los deja. En ese lugar pasaron varias semanas, ¿no? Hambre, ¿no? Trataron de sobrevivir hasta que los terminan recogiendo el piloto Bartolomé Ruiz. Y con apoyo de él y de su embarcación, decidieron explorar el territorio de Tumbes, donde conocieron los dominios de un cacique, de un líder indígena llamado Chilimasa, y luego se dirigieron hasta la zona del río Santa, hasta Ancash. Eso es importante. En el segundo viaje, los socios o los españoles deciden llevar a cabo exploraciones que al final llegan hasta el río Santa, hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Y bueno, se dan cuenta que este viaje ha llegado a ser un viaje muy importante porque han confirmado la existencia del imperio de los incas, pero el problema es ahora cómo llevar a cabo un proceso de invasión. Para eso necesitan el apoyo, ¿no? Financiamiento y respaldo, una vez más, de un tercer viaje. Ellos están en la conclusión, chicos, de que el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, no les va a terminar dando el permiso, la autorización de esto. Así que ellos preparan un viaje a España, tratar de convencer al propio rey de España de darles el permiso para realizar un tercer viaje. Y bueno, ese permiso se lograría a través de la firma de la capitulación de Toledo. Ahora lo vamos a ver. Pero antes quiero que me indiques cuál es la respuesta a esta pregunta. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías tú en la pregunta número 1? ¿No? ¿Cuál fue el factor que favoreció a este proceso de invasión, chicos? Muchos pueblos habían sido esclavizados por los incas. Los incas habían conquistado diversos pueblos nativos de América. Cuando se da el proceso de invasión, durante el tercer viaje, estos pueblos deciden prestar ayuda, prestar apoyo, chicos, a los españoles, formando alianzas y acabando con el imperio de los incas. Entonces, en esta pregunta número 1, la respuesta vendría a ser, a ver, ¿ayuda de algunas etnias? Sí. La rebelión de Juracas en contra de la nobleza incaica, también. La superioridad militar también es un factor, ¿verdad? La rivalidad por el poder entre las panacas, entre las familias, también. La respuesta sería la E, pues, ¿no? Claro, la participación de Santiago Apóstol, chicos, en esta expedición, la participación de Santiago Apóstol, aquí, a ver, aquí está, la participación de Santiago Apóstol, esto se da, pero dentro del plano imaginario de los españoles. Cuando capturan Atahualpa, ellos creen que uno de los factores por el cual ellos lograron el éxito de la captura en el tercer viaje
fue porque Santiago Apóstol bajó del cielo montado en su caballo y ayudó en este proceso de invasión. Entonces, esto es algo que ellos simplemente imaginan, ¿no? Esto no puede ser un factor real, este proceso. Bueno, aquí tenemos un mapa que nos representa los viajes. Miren, miren, aquí están los 3 viajes para que te des cuenta hasta dónde van llegando en cada uno de estos viajes. Y bueno, habíamos quedado nosotros en explicar la firma de la capitulación de Toledo. Es muy importante esto, chicos. Es la autorización de parte de la corona española, viene a ser una autorización de parte de la corona española para realizar este viaje de invasión. Por otro lado, también es importante, chicos, es importante tomar en consideración, es importante tomar en consideración aquí, chicos, que se repartieron ciertos beneficios de forma desigual entre los socios, siendo Pizarro el más favorecido, ¿no? Recibe una serie de cargos, aquí tenemos, por ejemplo, recibe el cargo de gobernador de Nueva Castilla. Ahora, para entender bien esto de Nueva Castilla viene a ser un territorio ubicado desde el sur de Panamá, 200 leguas en dirección al sur, hasta aproximadamente lo que vendría a ser hoy la zona central de Lima. Toda esa zona era el territorio de Nueva Castilla. Aparte de esto, se le entregó cargos como el de capitán general, el de alguacil mayor y este cargo de adelantado, el cual le permitía a él fundar ciudades. Almagro, por otro lado, obtiene el cargo de gobernador o alcalde de Tumbes, de una pequeña ciudad, Tumbes. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no? De la diferencia notable, ¿no? Es como si, por ejemplo, Almagro fuera gobernador de esta zona, ¿no? De Tumbes, y este puntito, y Pizarro fuera gobernador de toda esta zona que aparece aquí. Entonces hay una gran diferencia. Y profe Luque, Hernando de Luque, el representante de la iglesia, fue nombrado obispo de Tumbes, aunque nunca gozó de este cargo, nunca disfrutó de este cargo porque llega a morir antes de iniciar el tercer viaje. Y hablando del tercer viaje, chicos, aquí está. En este viaje, cosas importantes que ocurrieron fue la fundación, por ejemplo, de la ciudad de San Miguel de Tangarara o San Miguel de Piura, que fue la primera ciudad fundada por los españoles. La captura, por ejemplo, de Atahualpa también. Dentro de esta captura, uno de los momentos importantes o claves viene a ser el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Aquí está. Es el momento en el cual un sacerdote, un cura dominico llamado Fray Vicente de Valverde, decide solicitar a Atahualpa la rendición, solicitar la rendición pacífica de Atahualpa. Atahualpa, que no entiende bien lo que dice este personaje, avienta el libro que Valverde le había entregado y donde aparentemente podría encontrar las respuestas a todas sus dudas. Ese libro podría haber sido la Biblia o un catecismo, tenía un contenido religioso, es lo único que se sabe. Y después de esto, se da la señal de ataque de los españoles y lo primero que hacen ellos es tomar cautivo a Atahualpa. Miguel de Astete le termina arrebatando la Mascaypacha, Atahualpa es tomado prisionero, acusado de diversos delitos, ¿no? Como endogamia, latría, fratricidio, de haber matado a su hermano Huáscar, ¿no? Y por lo tanto Atahualpa era visto por los españoles como un hereje. La sentencia a muerte es decretada, a pesar que Atahualpa ofrece, ¿no?, cumplir con un rescate, llenando 2 cuartos de oro y 1 de plata hasta donde alcance la altura de su mano. A pesar de que el rescate no fue cumplido en su totalidad, fueron muchas riquezas las que los españoles apropiaron en el cobro de este rescate. Y al final Atahualpa acepta bautizarse para cambiar la forma, ¿no?, en la cual iba a morir. Él no quería morir quemado, ya que para los incas el cuerpo del inca debería ser conservado, el malqui.
Y es por eso que Atahualpa termina siendo asesinado bajo esta pena, la pena del garrote o el estrangulamiento. Con la muerte de Atahualpa no terminaba el proceso de invasión al imperio de los incas, era simplemente, ¿no?, el comienzo de una serie de luchas que los españoles van a tener que librar con distintos grupos indígenas. A este proceso lo vamos a conocer nosotros como la resistencia andina. Bueno, por aquí en la pregunta número 2, chicos, en la pregunta número 2, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. Nos habla, ¿no?, de ordenar cronológicamente los hechos en relación al proceso, ¿no?, de invasión. A ver. Ya, muy bien, Silvia. Gracias. A ver, los demás. Aquí debemos nosotros tener en cuenta, muy bien, Dani. Gracias, Marco. Listo. A ver. Creo que todo el mundo ha avanzado con la E, ¿no? Ha dado la E como respuesta. Claro, primero se funda en la ciudad de San Miguel de Tangará o San Miguel de Piura. Luego se produce un requerimiento y después de esto, Atahualpa es ejecutado y en reemplazo de él, Pizarro decide nombrar a un inca falso, un inca manipulado por ellos, un inca títere, que sería Tupac Hualpa, quien trata de conducir a los españoles al Cusco, ¿no? Claro, muy bien. Entonces aquí la respuesta efectivamente está ahí. Bueno, aquí tenemos la pregunta número 3, que está relacionada al tema de resistencia andina. Así que hay que conocer un poco acerca de la resistencia andina. Primero debemos saber nosotros, chicos, debemos tomar en cuenta de que este proceso de resistencia se dio de dos formas, una resistencia militar y una resistencia ideológica. Dentro de la resistencia militar destacan los generales de Atahualpa, son los atahualpistas, este bando, el primero que va a tratar de oponerse a los invasores españoles. Sus generales vienen a ser Rumiñahui, Calcuchímac y Quisquis. Los tres terminan siendo vencidos, ¿no? Rumiñahui en el norte, Calcuchímac en el centro y Quisquis en el sur. Calcuchímac va a terminar siendo vencido y capturado por los españoles y posteriormente acusado de un asesinato. ¿De qué? Los españoles van a buscar llegar al Cusco a toda costa y para eso van a nombrar, ¿no?, a incas que van a terminar siendo una especie de títeres al servicio de los españoles. El primer inca títere, el primer personaje que va a destacar aquí, va a ser Tupac Hualpa. Tupac Hualpa, sí, Tupac Hualpa, más conocido también con el nombre de Toparpa. Él, cerca a Jauja, en dirección al Cusco, cerca a Jauja, cierto día amanece muerto, lo habían envenenado. Esto generaba un problema porque los que viajaban en dirección al Cusco eran españoles y eran incas, pero del bando de Toparpa, o sea, huascaristas. Los huascaristas eran los primeros aliados que tuvieron los españoles. Y al fallecer Tupac Hualpa o Toparpa, eso daba a entender que posiblemente los españoles podrían haber envenenado al Inca. Así que para poder eliminar toda esta suspicacia, Pizarro decidió culpar de la muerte de Toparpa a Calcuchímac, un general atahualpista al cual habían vencido y al cual habían capturado unos días antes. Y es así, chicos, como Calcuchímac terminó siendo condenado a la hoguera para poder así los españoles mantener la alianza con el bando huascarista. Los españoles decidieron nombrar a otro personaje como inca, y es así como Manco, otro noble hermano de Huáscar y Atahualpa, fue nombrado como inca, y él fue el segundo inca títere y quien los llevó a los españoles al Cusco. Una vez que llegaron al Cusco, los españoles van a optar por dividirse, separarse. Almagro estuvo muy contento de haber recibido en el año de 1534, a través de una real cédula, la noticia de que el rey de España había creado una gobernación para él. Esa gobernación sería llamada Nueva Toledo. Pizarro, por otro lado, la gobernación de Pizarro se ampliaba 70 leguas más.
Pizarro, contento con lo que había ocurrido, decide también abandonar el Cusco y dirigirse a la costa central. Decide explorar la zona de Lurín, donde él había recibido, sobre todo él había recibido noticias de que en Lurín se encontraba un gran centro religioso. Eran los dominios de un dios capaz de controlar los temblores, los movimientos telúricos, era el dios de Pachacamac. Así que Pizarro decide explorar esa zona, mientras Almagro explora sus dominios en Nueva Toledo, que abarca sobre todo parte del territorio de Chile. Bueno, mientras esto ocurre, mientras se producen estas exploraciones, y Pizarro decide también, después de destruir el ídolo de Pachacamac, Pizarro va a decidir fundar una ciudad, la ciudad de Lima, ¿no? Hace poco hemos conmemorado el aniversario de la fundación de Lima, 18 de enero de 1535 se funda Lima y pasa a ser considerada como capital. Recordemos que Jauja fue la primera capital del Perú en ser fundada por los españoles, por su ubicación al interior del territorio peruano. Pero luego pasó a ser cambiada la capital a Lima, porque Lima tenía una ubicación estratégica para la construcción de un puerto que facilite el comercio entre España y el Perú. Es por eso que Lima pasa a ser considerada como capital. Bueno, mientras esto ocurre, chicos, en el Cusco, los hermanos de Pizarro tenían prisioneros, tenían muchos prisioneros, y entre ellos el prisionero más importante era Manco Inca, quien obviamente se había dado cuenta de las verdaderas intenciones que los españoles siempre habían tenido, de simplemente saquear la riqueza del imperio. Él sufrió muchas humillaciones, ¿no? Y decidió planear y logró escapar. Escapó, organizó un ejército e inició la resistencia cusqueña. Dentro de este proceso de luchas, en su afán por recuperar el control del Cusco, ellos logran recuperar el control de Sacsayhuamán. Los españoles tratan de recuperar el dominio sobre esta construcción inca, y en las batallas que se van a producir aquí destaca el general incaico Cahuide, o también llamado Kulach. Este personaje heroicamente, al ser vencido por los españoles, superado, decide aventarse de este Sacsayhuamán al abismo como una forma, ¿no?, de demostrar o de mostrar a los españoles que él no aceptaba ser dominado por ellos, que prefería la muerte ante esto, convirtiéndose en una especie de mártir del proceso de invasión. Por otro lado, Manco Inca, que también había organizado un ataque a la capital, o sea, Lima, a manos del general Quiso Yupanqui, Manco Inca ordena el ataque a Lima. Quiso Yupanqui ataca a los españoles en Lima, pero las fuerzas de Pizarro terminan superando a las tropas de Quiso Yupanqui, y al final terminó también siendo asesinado. Es así como termina la resistencia cusqueña. Manco Inca fue vencido, ¿no?, y logró escapar a la selva del Cusco, a una región llamada Vilcabamba, donde él y sus hijos asumirían nuevas luchas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros cómo los españoles han ido avanzando en este tercer viaje y cómo desde Cajamarca se dirigieron al Cusco, ¿no? También esta imagen que está por aquí nos representa de forma simbólica el momento en el cual los españoles destruyen el ídolo del dios Pachacamac en Lurín. Y bueno, ahora nos tocaría hablar de la resistencia de Vilcabamba. Son 4 los incas de Vilcabamba. El primero en iniciar esta resistencia viene a ser Manco Inca, que al final fue traicionado y envenenado por los almagristas. El segundo viene a ser su hijo Sayri Tupac, el mayor. Después de luchar por varios años en contra de los invasores españoles, este personaje decide convertirse en vasallo del rey de España, rendirse en la lucha, dejar de luchar y convertirse en vasallo a cambio de recibir una encomienda. La encomienda, muchachos, era el conjunto de indígenas que podían recibir, en este caso, ¿no?,
Said Tupac, y estos indígenas trabajarían a su servicio, así como también Said Tupac podía apropiarse de las tierras de esta encomienda, o sea, de los indígenas que conformaban la encomienda. Al final, Said Tupac lo que pide es un territorio muy fértil llamado el Moray. Es una zona muy importante en el Cusco, chicos. Y bueno, al final, después de recibir su encomienda, Said Tupac se retira. Unos años después, llega a fallecer. Su muerte fue algo extraña. Para su medio hermano, Titu Cusi Yupanqui, ahí lo terminaron asesinando. Aunque esto no está demostrado. Bueno, ese fue el pretexto para que Titu Cusi Yupanqui inicie nuevamente un proceso de luchas contra ellos. Y bueno, es importante, chicos, es importante tomar en consideración, por ejemplo, que Titu Cusi Yupanqui estaría relacionado con la firma de esta paz, la paz de Acobamba, a través del cual se permitía el ingreso de sacerdotes españoles a la región de Vilcabamba para que ellos puedan desarrollar el proceso de evangelización a este lugar. Y bueno, algo muy importante aquí es también conocer a Tupac Amaru I. Él fue el último inca de Vilcabamba y fue el último personaje que resistió desde esta región de la selva del Cusco, Vilcabamba. Terminó siendo derrotado en batalla, capturado, también ejecutado por orden del virrey Toledo. Eso significa, chicos, que cuando termina la resistencia de Vilcabamba, ya en el territorio peruano se ha organizado varios años atrás el establecimiento del virreinato del Perú. Pero bueno, también hay otra forma de resistencia, ¿no? Hay una resistencia de tipo ideológica. Está asociado, por ejemplo, al mito del Incarre, un mito que surge tras la muerte de Tupac Amaru I, un mito que anunciaba que este personaje estaba todavía con vida, que su cuerpo se estaba reconstruyendo y que volvería de la muerte a la vida para expulsar a los invasores españoles. Ese mito daba la idea del mesianismo andino, esta creencia que van a tener muchos indígenas en que un Mesías, un Salvador, ¿no?, llegará a acabar con la dominación española y a reconstruir el imperio de los incas. Por otro lado, es importante también hablar, muchachos, del movimiento del Takyonkoy. Es un movimiento de resistencia que significa literalmente canto o danza de enfermedad. Esto fue planteado por un sacerdote indígena llamado Juan Chocne. Chocne sostenía la idea de que las huacas, los templos y dioses andinos deberían recuperar su poder. Para esto, las huacas y templos deberían de volver a ser adoradas. Los indígenas deberían de volver a creer en los dioses y en las huacas andinas. Ellos, con la fe de los indígenas, recuperarían su poder y ayudarían a vencer al dios cristiano, y obviamente eso favorecería a expulsar a los invasores españoles. No te vayas a olvidar de eso. Importantísimo. Es muy importante eso. Por otro lado, chicos, también es importante hablar del movimiento del Yanaguara o del Moroncoy. Profe, ¿qué cosa viene a ser esto? Estos movimientos, chicos, planteaban castigos, ¿no? Castigos a los indígenas traidores. Profe, ¿indígenas traidores? Sí, aquí está. Se considera castigos o se considera indígenas traidores aquellos que hubiesen colaborado con los españoles o que habrían aceptado su cultura, por ejemplo, sus costumbres, su manera de vestir, y que hayan dejado, ¿no?, las costumbres andinas. Miren, esta imagen está relacionada a ese movimiento. Ellos iban a sufrir, ¿no?, una serie de enfermedades mortales, como la viruela, sarampión, ¿no? Pero repito, únicamente se está planteando un castigo a los indígenas traidores, no a los españoles, ¿eh? Bueno, como consecuencia de esto y sobre todo del movimiento del Takyonkoy, que buscaba no revalorar las creencias andinas,
los españoles decidieron impulsar la llamada extirpación de idolatrías, es decir, una campaña para destruir las creencias andinas. Al final, como resultado de todo este proceso, chicos, se desarrolló algo que se conoce como sincretismo, es decir, la fusión de ideas, la fusión de creencias religiosas entre lo español y lo andino. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? A ver, ¿qué has marcado? A ver, ¿qué marcas ahí? Ah, muy bien, muy bien. A ver. Chicos, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, a ver, la 1 es verdadero, ¿no? La 1 es verdadero, la 2, no, la 1 es falsa, ¿no? Claro, porque te habla de la resistencia de Vilcabamba, claro, claro, la 1 es falsa, la 2 es también falsa, ¿no? Porque termina con la muerte de Tupac Amaru primero, y la tercera es verdadera, ¿no? Muy bien, claro. Entonces aquí la respuesta sería, no, aquí hay una equivocación, no sería la E, sino la respuesta sería la A, claro, como ahí lo indica, muy bien, Dani. Claro. Sí, ¿se entiende esto, chicos? ¿No? Porque en la premisa 1 no habla de la resistencia cusqueña, sino te menciona la resistencia de Vilcabamba. Entonces eso vendría a ser falso, porque Cahuide ya había muerto cuando se inició la resistencia de Vilcabamba. Muy bien, sigamos avanzando, a ver, sigamos avanzando. Tenemos también nosotros, chicos, por aquí, que ver la pregunta número 4, que está relacionada a otro tema, ¿no? El tema de guerras civiles entre los invasores españoles. Esto también es un tema un poco complejo. Debemos entender, chicos, que todo empieza cuando Almagro recibe noticias de que han creado una gobernación para él y Almagro decide explorar desde el Cusco, salir y explorar hacia el sur sus dominios. Lamentablemente, esta expedición que abarcó sobre todo los territorios de Chile termina siendo un fracaso. No encuentra riquezas, ¿no? Termina perdiendo una gran cantidad de hombres al enfrentar a los mapuches, llega a un desierto, el desierto más seco del mundo, ¿no? El desierto de Atacama. Entonces él cree que ha sido injusto en el reparto, que el rey de España le ha terminado favoreciendo a Pizarro nuevamente, ya que su gobernación no tenía los mismos beneficios que la de su socio. Y es así, chicos, es así como Almagro planea volver, regresar al Cusco y apoderarse de esta ciudad. Y es así como empieza este proceso. El primer enfrentamiento entre los socios va a ser conocido como la Guerra de las Fronteras, chicos. No te vayas a olvidar de esto. Guerra de las Fronteras. Llega a tomar el control del Cusco Almagro y después de esto decide apresar a los hermanos de Pizarro, a Gonzalo y a Hernando, para negociar con Francisco Pizarro la liberación de estos hermanos a cambio de que el Cusco sea entregado a Almagro. Y toda esta negociación, estos acuerdos se llevarían a cabo en Mala, en la conferencia de Mala, donde con el arbitraje de un personaje llamado Francisco de Bobadilla, quien debería ser el juez que determine a quién le pertenecía en verdad el Cusco. Lo que pasa es que Almagro alegaba de que el Cusco formaba parte de su gobernación, ¿sí? El Cusco formaba parte de su gobernación y que por lo tanto, ¿no? Pizarro debería renunciar al dominio del Cusco. Por otro lado, Pizarro defendía la idea de que el Cusco estaba dentro de su gobernación Nueva Castilla. Y bueno, para resolver todo este problema, lo que creó Almagro, se nombró a Francisco de Bobadilla como, al final, una pequeña discusión entre los socios, generando de que cada uno se retire
Almagro se retiró al Cusco, ¿no? Y Pizarro decidió retirarse a Lima. Pero en Mala, Almagro liberó a uno de los hermanos de Pizarro, a Hernando. Gonzalo lo dejó cautivo en el Cusco como una especie de garantía, pero Gonzalo lograría escapar del Cusco y a través de una carta enviada a Lima, le diría a su hermano Pizarro, Francisco, ¿no? Que él había logrado escapar, que él estaba, ¿no?, bien y que no debería entregarle el Cusco a Almagro. Conociendo esto, conociendo que su hermano Gonzalo estaba libre, Pizarro decidió enviar tropas al mando de su hermano Hernando para acabar con Almagro. Es ahí donde se produce la batalla de las Salinas. Un enfrentamiento entre las tropas de Hernando Pizarro y las tropas almagristas, las tropas de Almagro, pero que estaban dirigidas por Rodrigo de Ordóñez. Ordóñez muere en la batalla, las tropas almagristas son vencidas. Almagro, que había presenciado la batalla desde lejos, decidió tratar de escapar. Al final en Sacsayhuamán se refugia, los españoles lo terminan, los pizarristas terminan encontrándolo, lo llegan a capturar, lo terminan sentenciando a muerte y lo ejecutan. Así es como termina este primer enfrentamiento, chicos, con la muerte de Diego de Almagro. Ahora, Pizarro decide proclamarse como gobernador del Perú, es decir, gobernador no solamente de Nueva Castilla, ¿sí?, sino también de la gobernación de Nueva Toledo, que la corona había entregado inicialmente a favor de Diego de Almagro. Obviamente los almagristas estaban molestos por esta serie de eventos que habían ocurrido y por el hecho de que Pizarro se había proclamado gobernador de todo el Perú y les había quitado beneficios. Así que planean vengar la muerte de su líder, y es así como los almagristas, al mando de Juan de Herrada, deciden asesinar a Francisco Pizarro. El asesinato ocurre en la propia casa del gobernador el domingo 26 de junio del año 1541. Tras el asesinato de Pizarro, Diego de Almagro el Mozo, el joven, el hijo mestizo de Almagro, es nombrado como gobernador del Perú. Para ese momento, un representante de la corona española, el comisionado Cristóbal Vaca de Castro, había llegado al Perú para investigar por qué se asesinó a Almagro y se dio cuenta de que ahora también habían asesinado a Pizarro, y por ende decide poner fin a estas luchas y exige a Diego de Almagro el Mozo que renuncie a la gobernación del Perú, que se rinda ante él. Diego de Almagro el Mozo se rehúsa a rendirse y él más bien le plantea a Vaca de Castro de que él está dispuesto a dejar el dueño de la gobernación de Nueva Castilla, pero que la gobernación de Nueva Toledo le corresponde a él por herencia, porque su padre, el Tuerto, termina siendo el primer gobernador, por lo tanto, yo debo heredar esos dominios. Al final, Vaca de Castro rechaza lo planteado por Almagro y no quedó de otra que las fuerzas de ambos terminen enfrentándose. Y así se produce la batalla de Chupas. Esta batalla, librada en Ayacucho, llegó a su fin con la victoria de Vaca de Castro sobre Diego de Almagro el Mozo, quien terminó siendo capturado y condenado también a ejecución. Es así, chicos, como termina este proceso rebelde. Ahora, se suponía que ya debería pacificarse la situación en América, pero las cosas terminan agravándose. Y las cosas se empeoran a raíz de que en España, en el año de 1542, son promulgadas las nuevas leyes de Indias. El rey Carlos I de España termina promulgar estas leyes de Indias, ley por el cual se terminaba, por ejemplo, permitiendo la creación del virreinato en reemplazo de las gobernaciones, pero también dentro de estas leyes se respetaba mucho el derecho al indígena,
¿no? En derechos sobre todo de protección al indígena frente a los abusos. Se prohibía todo trabajo gratuito del indígena en beneficio de los españoles. Además, las encomiendas pasaban ahora a reducirse en tiempo de vigencia. Se estableció la idea de suprimir, o sea, eliminar las encomiendas. La ley decía muy bien que la encomienda podía permanecer hasta en 2 vidas. ¿Qué significa esto en 2 vidas? Si tú eres un encomendero, a tu muerte podía la encomienda pasar a control de otra persona, tu hijo, por ejemplo, en herencia. Con tu hijo ya serían 2 vidas de duración. Así que a la muerte de tu hijo la encomienda se eliminaba. Esto era algo que molestó, enfureció a los encomenderos, ya que las encomiendas habían sido perpetuas desde su creación y estas podían pasar de generación en generación sin límites. Pero bueno, entonces los encomenderos se vieron afectados con las nuevas leyes de Indias y ellos decidieron rebelarse. Se organizaron y nombraron a Gonzalo Pizarro como su líder. Por otro lado, la corona española envió al virrey Blasco Núñez de Vela, fue nombrado como primer virrey y fue enviado a América para aplicar las nuevas leyes de Indias. Su llegada a América fue totalmente rechazada por las autoridades de Lima y del Callao, quienes lo envían de regreso a España. Este personaje logrará desembarcar en la zona norte del Ecuador y organizar un gran ejército para poder enfrentar a los encomenderos rebeldes. Y bueno, después de unas semanas, las tropas de Gonzalo Pizarro, que representaba a los encomenderos del Perú, se enfrentaron a las tropas del virrey Blasco Núñez de Vela, en una batalla llamada Batalla de Iñaquito o Añaquito. En medio de la batalla, el virrey termina siendo derrotado y decapitado. La victoria es para los rebeldes. Al enterarse el rey de España de que el primer virrey había sido derrotado, decidió enviar a un sacerdote con el título de pacificador. Este sacerdote fue Pedro de la Gasca, para que solucione los problemas ocurridos en América, para que ponga fin a la rebelión de los encomenderos. Le dio ciertos poderes a Pedro de la Gasca, la corona española. Por ejemplo, uno de los poderes que venía teniendo Pedro de la Gasca era el de poder ampliar, miren, era el de poder ampliar, chicos, la vigencia de las gobernaciones, o mejor dicho, podía ampliar la duración de las encomiendas a favor de todos aquellos españoles que decidan colaborar con su lucha, unirse a su ejército y dejar de apoyar al rebelde Gonzalo Pizarro. Y es así como muchos encomenderos, muchachos, es así como muchos encomenderos decidieron traicionar la rebelión y pasarse al bando de la Gasca a cambio de recibir un mayor número de encomiendas. Al final, en la zona de Jaquijahuana, en Cusco, ya no se produce en verdad una batalla, a pesar de eso se le llama la batalla de Jaquijahuana. Lo que ocurrió así es que un gran número de encomenderos rebeldes deciden de abandonar la rebelión, dejar, ¿no?, de obedecer a Gonzalo Pizarro y deciden pasarse al bando de Pedro de la Gasca. Con esta acción, Gonzalo terminó siendo derrotado, superado en número, y también su lugarteniente Francisco de Carvajal, al que llamaban el demonio de los Andes, terminó siendo derrotado. Así que Gonzalo fue decapitado, Carvajal también, ¿no?, fue sentenciado a muerte bajo la pena de la horca, y así termina la rebelión de los grandes encomenderos. Se suponía que la Gasca debería repartir encomiendas a todos aquellos que habían colaborado con su ejército, que se habían pasado al bando de la corona española, pero es lamentable, chicos, porque las encomiendas que reparte, las encomiendas que llega a repartir Pedro de la Gasca, no terminan cubriendo a todos los encomenderos que prestaron el apoyo en Jaquijahuana. Entonces hubo un gran número de encomenderos
que se quedó sin recibir la ampliación de encomiendas, la Gasca decidió volver a España prometiendo regresar y repartir las encomiendas faltantes. Al final pasaron los años y la Gasca no volvió. Los encomenderos que no habían recibido los beneficios, con el tiempo decidieron iniciar su propia rebelión. A esa rebelión se le conoce como la rebelión de los pequeños encomenderos o de los insatisfechos. Aquí destaca, sobre todo, chicos, a este personaje, Hernández de Girón. Girón, sí, Hernández de Girón, chicos, terminó siendo el líder de la última rebelión, la rebelión de los insatisfechos. Terminó venciendo a las tropas de la corona española en la batalla de Chuquinga, pero fue derrotado en la batalla de Pucará. Logró escapar del Cusco, donde termina también siendo capturado y ejecutado. Tras la muerte de este personaje, culminan las guerras civiles. ¿Qué marcas en esa pregunta? A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? La pregunta nos hace alusión. Primero, en la rebelión de los grandes encomenderos, ¿verdad? ¿Y quién fue su líder? ¿Quién fue el que dirigió esa rebelión? Luego nos hablan de la rebelión de los insatisfechos y también nos preguntan quién fue su líder. Entonces aquí es bastante fácil, ¿verdad? Claro, quien encabezó la rebelión de los grandes encomenderos fue Gonzalo Pizarro y quien encabezó la rebelión de los insatisfechos fue Hernández de Girón. Así que claro, muy bien, Silvia, aquí tu respuesta debería ser la letra E, pues no, aquí está, no te vayas a olvidar. Listo. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, la pregunta número 5 hace alusión a otro tema, hace alusión al tema de virreinato, así que vamos a trabajar con esto. Miren, el virreinato, chicos, fue una forma de gobierno creada por España a través de las nuevas leyes de Indias, ¿sí? Y que reemplazó el sistema de las gobernaciones. En este mapa podemos ver nosotros cuáles fueron los dominios del virreinato del Perú al momento de crearse. Toda la zona de color naranja era el virreinato del Perú. Estaba conformado por 7 audiencias, si te das cuenta. Desde Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, la audiencia de Charcas, la de Chile y la de Buenos Aires. Una gran zona de selva formaba parte también del reinato, aunque eran territorios no explorados, no descubiertos. Venezuela, que está con color verde, pertenecía a los dominios del Virreinato de México, como parte de una gobernación. Y la zona de amarillo representa los dominios de Portugal. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, es importante, chicos, tener en cuenta, sobre todo, las reformas que va a hacer el virrey Toledo, porque la organización virreinal se la deben a Toledo. Toledo establece varias cosas. Por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición en el Perú termina también realizando una visita general para obtener información a través de censos y entrevistas a la población nativa indígena del Perú. Por otro lado, también termina fundando la Villa Rica de Oropesa, es decir, la zona de Huancavelica, un lugar donde él va a encontrar una mina de azogue. El azogue, sí, el azogue o el mercurio, que después va a ser muy utilizado para este sistema, el sistema de amalgama, un mecanismo a través del cual los españoles lograban separar la plata y el oro de otros metales. Por otro lado, también es importante, chicos, recordar, ¿no?, que se estableció el pago en monedas del tributo indígena. No te olvides, ¿eh? Se estableció el pago en monedas del tributo indígena. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta, chicos, que Toledo estableció el sistema de la mita minera, obviamente con una diferencia, que en la época inca no se le pagaba a aquel indígena que imitaba, en la época virreinal sí se le pagaba. Esa es una de las diferencias. Bueno, otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta nosotros, chicos, es que Toledo decidió agrupar a la población indígena en reducciones. ¿En reducciones? Sí. Las reducciones vienen a ser pequeños pueblos de indígenas que van a ser
liderados por un indígena llamado Barayo. Pero ¿cuál es la idea de Toledo de agrupar a la población indígena en pequeños pueblitos? La idea es facilitar el cobro del tributo indígena y facilitar también el traslado de la población indígena al cumplimiento de la mita. Entonces, importante hablar de Toledo. Por otro lado, también podemos aquí observar una imagen de Toledo, ¿no? Y debemos recordar que él venció también a Tupac Amaru I, al último inca de Vilcabamba. Entonces, vamos, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta número 5? A ver, la pregunta 5. A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La número 1 sería obviamente verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Profe, pero no hay unas nuevas leyes de Indias. La Real Cédula de 1542 también es llamado Nuevas Leyes de Indias. Es lo mismo. Ah, es verdad. A ver, número 2. Claro, Toledo decidió organizar todo eso, ¿no? Toledo hizo todo eso. Muy bien. La número 3. También es verdad, ¿no? Claro, porque abarcó, mire, abarcó toda Sudamérica, excepto Brasil, falso, porque tampoco abarca Venezuela. Ah, profe, claro, Venezuela no formaba parte del Virreinato de Perú, sino el de México. Entonces la respuesta debe ser solo 1 y 2, ¿no? 1 y 2. ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Ah? No te olvides que Venezuela formaba parte del Virreinato de México, no del Perú. Listo, sigamos. Vamos con la pregunta número 6. La pregunta 6 también hace alusión al virreinato, a la política, pero antes debemos recordar algunas cosas en la sociedad. Recuerden que la sociedad virreinal tenía ciertas características. Era, por ejemplo, racista, era jerarquizada, religiosa y era obviamente segregacionista. Se dividía la población en dos repúblicas. La República de Españoles, donde vivían españoles y criollos. Recuerden que los criollos son los hijos de padre y madre español nacidos en América. Y la República de Indios. Los esclavos y las castas, o sea, las mezclas raciales, no conformaban ninguna de las dos repúblicas. Y cuando yo te hablo de castas, por ejemplo, estaría hablando de el mestizo, los mestizos, está también de los mulatos y también de los ambos, no te olvides. Y bueno, cuando hablamos de la sociedad, recuerden que hablamos de dos grupos. La nobleza, que podía ser de tipo peninsular, es decir, de origen española, que podía asumir cargos de gobierno, como por ejemplo el cargo de oidores o jueces, y podían educarse tanto en colegios mayores como en universidades. La nobleza indiana o americana está conformada por los criollos, a pesar que su padre y madre vienen a ser de origen español y él nace en América, por el hecho de haber nacido en América, tiene menos derechos que los europeos. Por ejemplo, no podían educarse en universidades, no podían asumir cargos de gobierno y únicamente podían llevar a cabo una educación en los colegios mayores, aunque muchos de los criollos se dedicaron al control del comercio. Por otro lado, también es importante hablar, chicos, de la nobleza indígena. Indígena, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, los famosos caciques. Estos son los que no mitan, no pagan tributo indígena, más bien organizan el cobro del tributo indígena y organizan el cumplimiento de la mita. Pueden educarse en colegios llamados colegios menores o colegios para caciques. Eso es importante. Y cuando se habla del pueblo, no te olvides, el pueblo está conformado en su mayoría por indígenas. Hay varios tipos de indígenas. Están los indios de cédula, los que viven en reducciones y son los únicos obligados a cumplir la mita. Están los indígenas yanaconas que son explotados en las haciendas como si fueran siervos de la gleba. Es un sistema de explotación feudal, esto del yanaconaje. A cambio de un lugar en la hacienda donde pueda yo vivir, yo indígena tengo que trabajar para el hacendado. También tenemos el mingado, es el indígena que trabaja de forma independiente por un salario completo y adecuado. Tenemos el faltriquero, que es aquel que paga para no ir a mitar. Y también tenemos a los indígenas forasteros, son aquellos que abandonan la reducción donde nacieron y se dirigen a una reducción diferente, a vivir en una reducción distinta, para así evitar cumplir la mita y también evitar pagar el tributo indígena.
Entonces es importante hablar de los forasteros. Cuando se habla de los esclavos hay una gran variedad, ¿no? Los bozal vienen a ser los esclavos que no hablan español, los ladinos hablan español, los libertos son los esclavos que obtienen su libertad, los cimarrones terminan siendo los fugitivos y estos se refugiaban en zonas llamadas palenques. El mogollón, por ejemplo, es el que utilizaba armas y el que perseguía también a los cimarrones. El palangana es el que imitaba a su amo y el padrillo es el esclavo utilizado para poder procrear un mayor número de esclavos. Obviamente el padrillo tenía que ser un esclavo joven, ¿no? Físicamente también bastante fuerte, ¿no? De mucha vitalidad para poder engendrar hijos con esas características según la creencia española de ese tiempo. Y bueno, también hablamos, chicos, de la política colonial. Recuerden que hay instituciones tanto en España como también en la colonia. Por ejemplo, en España, la máxima autoridad es sin duda el rey. Habían dos dinastías, la dinastía Habsburgo, donde destaca Felipe II como principal rey, y la dinastía Borbón, que asumió el gobierno en el siglo XVIII, y donde debemos recordar a Carlos III, quien ordenó la aplicación de las reformas borbónicas aquí en el Perú. Hay una institución llamada el Consejo de Indias, que viene a ser la máxima instancia de poder judicial con sede en España. Administraba justicia para los asuntos de América. Además, esta institución realizaba cada cierto tiempo juicio de residencia, es decir, esta institución, chicos, se va a encargar de hacer una evaluación y un juicio a todas las autoridades de alto nivel en el virreinato que hayan cometido actos de corrupción, por ejemplo, con los virreyes. Y hablando del virrey, el virrey es una autoridad en la colonia. Es el representante del rey de España, cumple diversas funciones, muchas funciones, y al terminar su gobierno, el virrey debe de redactar el pliego de mortaja, es decir, redactar una serie de memorias. Ya no te vayas a olvidar, una serie de memorias. Es decir, en este documento llamado pliego de mortaja, él iba a hacer un resumen de su gobierno, ¿no? Indicando sobre todo las obras, los hechos más importantes que ocurrieron en su gobierno. Ahora, si nosotros hablamos de las audiencias, chicos, las audiencias vienen a ser tribunales de justicia, por lo tanto, quienes trabajan en las audiencias vienen a ser jueces. Los jueces son también llamados oidores. Ya no te vayas a olvidar. En el Perú existieron en un comienzo 7 audiencias. Después, tras la rebelión de Tupac Amaru, segundo, se terminó creando una audiencia más, la del Cusco. La más importante de todas es, sin duda, la Real Audiencia de Lima, que además de cumplir una función judicial, cumple una función política. En caso de muerte o ausencia del virrey, la Real Audiencia asume el control del gobierno virreinal. Los corregimientos vienen a ser provincias que estarán a cargo de autoridades llamadas corregidores. No te vayas a olvidar, el corregidor. El corregidor se entiende, chicos, se entiende como aquella autoridad que se va a beneficiar directamente de la mita y también del cobro del tributo indígena. Por otro lado, también es importante hablar de los cabildos, chicos. ¿Son los cabildos? Claro que sí. ¿Quiénes vienen a ser los cabildos? Los cabildos son los consejos o ayuntamientos. Son los municipios. Actualmente podemos hablar de municipalidades, por ejemplo. Es una institución entonces que existió en la época colonial y que se mantiene hasta la actualidad. Muy bien, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 6, chicos? A ver. Muy bien, Quispe, excelente. A ver qué dicen los demás. A ver, muy bien. Ahí está. La respuesta sería la A, pues chicos. Fácil, ¿no?
El corregidor es el que organiza y dirige la ermita, se beneficia con esto. El oidor es el que administra justicia, el alcalde es el que gobierna una ciudad y el virrey es el presidente de la Real Audiencia de Lima. Por eso pongo aquí que el virrey tiene una función de tipo judicial, es decir, presidir este tribunal de justicia llamada Real Audiencia de Lima. Muy bien, sigamos, vamos con la número 7, chicos. Pregunta número 7, vamos por aquí. Virreinal, chicos. Profe, economía virreinal. Sí, aquí hay que tomar en cuenta, chicos, lo siguiente. A ver, durante el virreinato se terminó desarrollando varias actividades. La más importante, de repente, fue la minería. Pero la agricultura, no te olvides, se practicaba en dos lugares, en la costa, en las haciendas, donde la mano de obra principal eran los esclavos. Y también en las zonas andinas, donde la mano de obra principal eran los yanaconas, estos indígenas que trabajaban como siervos. Y si hablamos de minería, que es la actividad más importante, la mina de Potosí es la mina de plata más grande de Sudamérica y es la mina más importante durante el virreinato. Pero no te olvides que para poder facilitar la extracción de plata pura se necesitaba el azogue o el mercurio que se extraía de la mina de Santa Bárbara. No te vayas a olvidar de esto. Por otro lado, durante el siglo XVIII van cobrando importancia otras minas, como por ejemplo la de Pasco, una mina de cobre. Y cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos, ¿sí? Hay una serie de impuestos que se terminaron estableciendo a diversas actividades. Por ejemplo, la alcabala, que se cobraba al comercio interno, ¿sí? Y se medía el valor de la alcabala en base al valor de la mercancía. Por otro lado, también es importante hablar, chicos, del almojarifazgo. Profe, el almojarifazgo, sí, este viene a ser un impuesto de tipo aduanero que se cobraba obviamente a los productos de importación. Por otro lado, también tenemos nosotros, chicos, el impuesto de la avería, lo pagaban los comerciantes del Callao, lo pagaban los comerciantes del Callao como una forma de financiar la creación de una armada, la Armada del Sur, que defienda el comercio entre el tramo Panamá y Callao. Por otro lado, es importante hablar también del impuesto de la media nata, que es un impuesto pagado por todos aquellos empleados públicos. No, no te vayas a olvidar. El primer año de trabajo únicamente reciben ellos la mitad de su sueldo. La otra mitad quedaba en manos de la corona española como parte del impuesto de la media nata. Y el quinto real es el impuesto grabado en la minería, donde la quinta parte, ¿sí? O el 20% de la producción minera anual era destinado a la corona española. Y cuando se habla del comercio, hay muchas características del comercio. Por ejemplo, primero que nada, el comercio era mercantilista, donde se buscaba sobre todo acumular metales preciosos. En segundo lugar, el comercio era monopólico. ¿Profe, qué significa esto de monopólico? Es decir, si solo España podía vender productos en América, únicamente España. Exclusivista, ¿qué significa eso? Que existían puertos principales. Por ejemplo, en el Perú estaba el puerto de Callao, el único puerto. En España, el puerto de Sevilla. Y el intervencionismo significa, chicos, que España tomó acciones para convertir a América. España tomó acciones para convertir a América únicamente en una zona de producción de materias primas y en compradora de diversos productos españoles. Por otro lado, es importante también, chicos, aclarar lo siguiente, que hay una serie de instituciones que van a encargarse de controlar el comercio. Por ejemplo, tenemos la Casa de Contratación de Sevilla en España y en el Perú, el Tribunal del Consulado del Callao. La función de ambas instituciones es de controlar el ingreso y salida de productos, así como también de personas, por lo tanto, controlaban la migración en los respectivos puertos. Por otro lado, hay problemas comerciales que se dieron. El contrabando, por ejemplo, que era permitido por los criollos que trabajaban en el Tribunal del Consulado, dejaban pasar productos sin que paguen impuestos a cambio de una coima.
y el asalto que realizaban tanto los piratas como también los corsarios. Debemos recordar que la diferencia entre los piratas y corsarios es que estos corsarios eran contratados por estados enemigos de España. No te vayas a olvidar de esto. Los corsarios eran contratados por piratas, ¿no?, enemigos de España. Oh, disculpen, eran contratados por estados enemigos de España. Profe, ¿por qué estados odiaban tanto a España? Porque España no les dejaba vender productos en América. Entonces ellos decidían contratar a estos asaltantes para arruinar la economía española. El principal corsario fue Francis Drake. Para poder evitar, por ejemplo, estos asaltos, España decidió utilizar un sistema de flotas y galeones, utilizar embarcaciones militares para que protejan a las embarcaciones comerciales que ellos utilizaban para trasladar productos de un lugar a otro. Ese sistema se llamó sistema de navegación en conserva o sistema de flotas y galeones, no te olvides. Aquí la respuesta es bastante fácil, ¿verdad, chicos? Claro, muy bien, Romero, muy bien, Marcos, claro. La respuesta aquí sería la C, pues, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué tal te va aquí? La pregunta 8 hace alusión a otro tema, las reformas borbónicas. Debemos entender, chicos, que las reformas borbónicas vienen a ser una serie, ¿no?, de acciones tomadas por los reyes borbones de España para mejorar así la administración de sus colonias. Los borbones llegan al poder en el siglo XVIII, al poder en España en el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española. Ellos, tras una larga contienda, lograron el control del trono español, siendo Felipe V el primer rey Borbón, no te olvides, siendo Felipe V el primer rey Borbón. Cuando hablamos de la aplicación de las reformas borbónicas, debemos tomar en cuenta de que el personaje que ordenó la aplicación de estas reformas fue el virrey, mejor dicho, fue el rey Carlos III, quien ordenó al visitador Antonio de Areche ir al Perú y aplicar aquí las reformas. Entonces es importante tomar en consideración esto, chicos. Es importante saber que quien aplica las reformas borbónicas aquí viene a ser Antonio de Areche. Lo primero que hace es destituir a varios criollos que habían comprado cargos en la Real Audiencia y destituir al virrey Manuel Guirior, que era aliado de los criollos que cometían contrabando en contra de la corona española. Después de esto, podemos ver cada una de las reformas. En el aspecto fiscal, o sea, en el aspecto relacionado a los impuestos, recuerden que la mayoría de impuestos, chicos, fueron incrementados. La mayoría, sobre todo los impuestos comerciales como la alcabala y el almojarifazgo. Se termina mejorando el sistema de la mita y el cobro del tributo indígena, se legalizó los repartos mercantiles y en el aspecto de las reformas comerciales los ingleses fueron ganando ciertos derechos. Por ejemplo, el navío de asiento, que es el derecho a vender a esclavos en América, el navío de permiso, un derecho para poder vender hasta 500 toneladas de productos en América, y el navío de registro, que era lo mismo, pero que tenían que registrarse previamente en los puertos ingleses. Hasta el final, aperturar el libre comercio, ¿no? No te vayas a olvidar de eso. Bueno, también debemos recordar que hay reformas político-administrativas, como por ejemplo la creación de nuevos virreinatos y la creación de gobernaciones. Así como también dentro del virreinato se termina estableciendo, chicos, una subdivisión en intendencias, eliminándose los corregimientos. Hay una orden religiosa que termina siendo expulsada también aquí, es la orden de los jesuitas. No te vayas a olvidar de esto. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿cuál sería una consecuencia? Ya, muy bien, por ahí, ¿no? La respuesta sería la C. Incrementar el malestar de la población americana, no solamente de los criollos, sino también de los indígenas. Es por eso que como consecuencia de esto se desatan las rebeliones indígenas, chicos. Siendo la más importante la rebelión de Túpac Amaru II. Aquí hay un resumen para que ustedes puedan revisarlo. La rebelión de Túpac Amaru II es la más importante, chicos.
¿no? La de mayor intensidad. Aquí vemos el inicio, ¿no? Cuáles son las causas también y cómo termina. La pregunta 9 hace alusión justamente a esta rebelión. Nos están preguntando, chicos, cuáles fueron las consecuencias. Aquí hemos colocado una lista de consecuencias y en este caso la respuesta a la pregunta 9 vendría a ser que se termina eliminando o aboliendo el sistema de los repartos mercantiles. Aquí la respuesta sería la C, que está, miren, se termina suprimiendo para siempre los repartos mercantiles. Se suspende también en el Cusco el cobro del tributo indígena y la mita por un año. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales de los incas, eso es otra consecuencia importante. Y se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Eso también es importante, se creó la última audiencia del Cusco. ¿Ya? Es importantísimo. Muy bien, entonces, muchachos, tenemos como respuesta a esta pregunta la 9. A ver qué tal te va con la 10. Que dice la pregunta número 10. La pregunta 10 hace alusión a los criollos. Dice que formaron la Sociedad Amantes del País y editaron una publicación llamada El Mercurio Peruano. Indique quiénes fueron los principales colaboradores de esta obra. Recuerden que vienen a ser criollos reformistas. Y aquí, dentro de los criollos reformistas importantes, tenemos a José Baquijano y Carrillo y a Hipólito Unanue, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta en la 10, chicos, es la E. Bueno, teoría sobre eso también les dejo aquí. Mira un resumen. Ahí están los criollos reformistas, están también los criollos separatistas, y en los reformistas está el Mercurio Peruano, no te olvides. Y son estos tres los que participan en la creación del Mercurio Peruano. Eso es lo que indicaba la pregunta anterior. ¿Qué tal te va en la pregunta número 11? Vamos, a ver, la pregunta número 11. Recuerden que los criollos separatistas eran aquellos que buscaban la independencia, ¿no?, total de América del dominio español. Y mientras todas estas ideas se van difundiendo acerca del reformismo, del separatismo, España había sido invadida por Napoleón, que había destituido a los reyes de España y había establecido a su hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Obviamente esto generó un rechazo de parte de los españoles, formándose las Cortes de Cádiz, que al final crearon la Constitución de Cádiz, que establecería algunas reformas como la igualdad entre españoles y americanos, buscando así España evitar que en América se desaten movimientos separatistas. Pero a pesar de esto, América terminó siendo muchas rebeliones. Estas empezaron a desarrollarse a través de la formación de juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno eran de tendencia separatista, se formaron en varias zonas: Chuquisaca, Montevideo, La Paz, Bogotá, Caracas, Quito, Santiago, Buenos Aires. Todas serían combatidas por el virrey Abascal. Ahí está la respuesta a la pregunta que vemos ahí, la número 11. Menos la de Buenos Aires. Esta no fue vencida, chicos. Por lo tanto, aquí tu respuesta vendría a ser, ¿sí?, la del Alto Perú, Bolivia, la de Chile y la de Quito. Ya no te vayas a olvidar de esto. La de Buenos Aires fue la única que sobrevivió. Bueno, después estallaron algunas rebeliones peruanas, pero que no tuvieron éxito. Desde la rebelión de Cela hasta la rebelión de los hermanos Angulo. La pregunta número 12 hace alusión a un tema llamado Corriente Libertadora y nos hablan de batallas que se libraron y que generaron la victoria o la independencia de cada uno de los lugares. Para esto hay una forma fácil de aprender, chicos. Miren, la capital de Colombia es Bogotá. La batalla donde se termina logrando la independencia de este lugar es la batalla de Boyacá. La capital de Venezuela es Carabobo. Disculpen, es Caracas. La batalla es Carabobo. Miren, K de Caracas, K de Carabobo. Bo de Bogotá, Bo de Boyacá. Entonces ya salió la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta número 12? A ver. Aquí está. La respuesta es la alternativa D. Y bueno, la pregunta número 13 hace alusión al movimiento de San Martín, la corriente libertadora del sur. Debemos entender que antes de llegar al Perú independizó Buenos Aires y también Chile. San Martín llegó en la segunda expedición al Perú en 1820, desembarcando en Ica y teniendo como proyecto principal la formación de una monarquía constitucional, no te olvides. Inicialmente intentó negociaciones con el virrey Pezuela, estas fracasan, esto se llamó la Conferencia de Miraflores, luego empezó sus campañas militares, ¿no? En Pasco logró su ejército vencer a los realistas
y en la zona de la costa norte también obtiene una victoria. Esto con apoyo de la población tanto indígena como también de los esclavos. Después de esto se produce el motín de Asnapuquio, que es el eje de la pregunta número 13. El motín de Asnapuquio es el hecho a través del cual se destituye al virrey Pezuela y se termina nombrando como último virrey a José de la Serna. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta ya la debes haber encontrado, ¿verdad? Recuerden chicos, ¿no? Que también se produce la conferencia de Punchauca entre el virrey La Serna y San Martín. San Martín le propone formar una monarquía constitucional e independizarse de España. El virrey rechaza esto. Después de esto abandona Lima, se va a la Sierra Sur y San Martín, ante la presión del pueblo que pedía gritos la proclamación de la independencia, es invitado a proclamar la independencia. ¿Cuál es la respuesta de la 13, muchachos? Vamos, ¿encontraste o no la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La alternativa A, ¿no? Claro. El motín de Asnapuquio se produce ante un malestar que se vivía dentro del ejército por las acciones bélicas que habían sido un fracaso al mando del virrey Pezuela, por eso lo destituyen. Y tenemos la pregunta 14 que hace alusión al protectorado de San Martín, chicos. Durante el protectorado, después de la proclamación de la independencia, San Martín realiza diversas acciones, diversas reformas. Aquí tenemos varias de estas acciones. Y justamente la pregunta 14 hace alusión, ¿no?, a lo que se termina estableciendo. Ahora, también, después del protectorado, se desarrolló el Congreso Constituyente a la salida de San Martín y se dieron intentos de lograr la independencia mediante las campañas de puertos intermedios que al final terminaron siendo un fracaso. Al final terminamos con dos presidentes, ninguno buscando colaborar con el otro, ambos querían ser los únicos que dirigen la política, pero ninguno trabajaba por sellar la independencia. Ante esto se pidió que Bolívar llegue con su ejército y nos otorgue la independencia. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta del protectorado, chicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Aquí, chicos, la respuesta sería 3 y 4. ¿Sí? 3 y 4, no te vayas a olvidar. Todavía San Martín se enfrentaba al ejército realista y se había eliminado tanto la mitad como también el tributo indígena. No te olvides. Y tenemos la pregunta número 15, que es una pregunta que ya tomó la UNI, ¿no?, en algún momento. Miren. Y obviamente aquí nos habla sobre lo que ocurrió en tiempos de Bolívar, ¿no? Sobre todo en el Congreso Anfitriónico. Esto es después de toda la campaña militar, chicos. Después de las batallas de Junín y Ayacucho, se termina realizando este congreso. Aquí está. El Congreso Anfitriónico o Congreso Hispanoamericano era el plan que tenía Bolívar de integrar todos los países de América que él había independizado, más los países que habían sido colonias de España, o sea, desde México hasta el sur, hasta Chile, imagínate. Entonces, aquí la respuesta a esta pregunta sería alternativa 2 y 3, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Hay tarea que les estoy dejando. Hay tarea que les estoy dejando sobre preguntas. Aquí están, ¿no? Y bueno, ya la siguiente semana, chicos, nos veremos. Muchas gracias.